Hola a todos, esto es La Alegría del Servicio, el podcast producido por Cáritas Arquidiocesana. En los episodios anteriores de La Alegría del Servicio hemos hecho un recorrido histórico por distintas etapas del surgimiento de la cuestión social. Vamos a empezar ahora, en este episodio, a aproximarnos al pontificado del Papa León XIII. Ese pontificado que marca la inauguración del magisterio social, es decir, del conjunto de documentos que la Iglesia, a través de los papas, los obispos, las comunidades de creyentes, van desarrollando y que en ellos se va expresando la forma de vida, de la espiritualidad, de la doctrina social de la Iglesia, que como vimos en los episodios anteriores, responde a una manera de ser creyente en medio del mundo en que le corresponde a uno vivir. Así recorrimos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, los padres de la Iglesia, la Edad Media, y luego llegamos a ver a San Agustín y Santo Tomás de Aquino, y después atravesamos el siglo XVI, XVII, XVIII, y estamos a las puertas de hablar del pontificado de León XIII, que sucedió de 1878 a 1903. Hay que señalar que el pontificado de León XIII fue vivido desde el punto de vista político en un periodo de graves tensiones entre la Iglesia y el Estado italiano. Hacía pocos años, y culminando el proceso de unificación de la nación italiana, en 1870, las tropas del rey Víctor Manuel II habían arrebatado al Papa la ciudad de Roma, y el Papa Pío IX había replicado prohibiendo a los católicos italianos participar en política. Como consecuencia del decreto non expedit, no podían participar en las elecciones políticas, pero sí podían hacerlo en las administrativas. Este decreto se mantuvo vigente hasta el pontificado de Benedicto XV. La Iglesia, asimismo, vivió un agudo conflicto con las expresiones científicas, culturales e ideológicas de la época, que, como vimos en episodios anteriores, tienen sus raíces en los procesos sociales, económicos, culturales de siglos antecedentes, lo que queda de manifiesto ya en la encíclica de Gregorio XVI, Miraribus, de 1832, que rechaza la pretensión de conciliar el catolicismo y el liberalismo, y en el Sílabus de 1864 de Pío IX, como en las primeras encíclicas de León XIII, Quad Apostolici Muneris de 1878. El Sílabus es un catastro de todos los errores de la modernidad que son duramente criticados y condenados, a tal punto que se rechaza toda conveniencia y posibilidad de que el romano pontífice se reconcilie con el progreso, el liberalismo y la civilización moderna. La encíclica de León XIII, que hemos citado, en una mirada retrospectiva que se extiende hasta el siglo XVI, época en que comienza a gestarse lo que llamamos modernidad o mundo moderno, critica en particular a las distintas corrientes filosóficas y políticas designadas bajo el nombre de socialismo. Desde un punto de vista económico y social, estamos en plena revolución industrial, proceso iniciado en Inglaterra alrededor de 1750 y extendido luego a los países de Europa noroccidental, Italia y España. Deberán esperar hasta bien entrado el siglo XX para convertirse en naciones industrializadas. Los procesos de industrialización en América Latina se iniciarán a partir de la Primera Gran Guerra, en Argentina y en el resto del continente durante la Segunda Guerra Mundial, obedeciendo a la necesidad de sustituir importaciones. El cambio profundo y radical, que llamamos revolución, ocurrió en el ámbito de la producción y distribución de bienes y de servicios. La energía animal y humana fue sustituida por la energía mecánica y la producción artesanal por la producción en serie. Suele señalarse la invención de la máquina a vapor por parte de James Watt entre 1765 y 1788 como el símbolo de este cambio cualitativo que transformó la historia de Occidente en Europa y de toda la humanidad. Esto queda de manifiesto si analizamos la transformación ocurrida en el sector de transportes. Desde la invención de la rueda en el año 2000 antes de Jesucristo, nada importante había acontecido.
Así Julio César en sus viajes a las Galias y Napoleón en la expedición a Rusia alcanzaban un promedio de 16 kilómetros por hora. En 1867, en cambio, los trenes a vapor corrían a una velocidad de 100 kilómetros por hora, hasta llegar a 1961, en que una nave espacial alcanzó 40.000 kilómetros por hora. La revolución industrial significó un tremendo avance científico y tecnológico y abrió para la humanidad la posibilidad cierta de un progreso económico prácticamente ilimitado. El sistema de producción empleado ha sido llamado capitalismo rígido y su fundamentación ideológico-filosófica es el liberalismo. El trabajo humano fue concebido como una mercancía más, cuyo valor se fijaba en el mercado de la oferta y demanda laboral. Hombres, mujeres y niños pequeños fueron sometidos a condiciones de la más dura explotación y recibieron como retribución salarios de subsistencia, suficientes, al decir de León XIII, solo para que sus músculos y sus nervios pudieran seguir funcionando. La fábrica moderna, con sus chimeneas que humean sin cesar, dando inicio a la contaminación del entorno, y la población marginal con su estercolero central ardiendo y en la cual se hacinan las familias de trabajadores, muestran con evidencia las dos caras de la revolución industrial. Su cielo, es decir, el progreso científico-tecnológico innegable; su infierno, el costo social que afectó a centenares de miles de seres humanos sin perdonar ni siquiera a los niños menores. En Francia hubo que esperar hasta 1863 para que se dictase una ley que prohibiera el trabajo en las fábricas de niños menores de 10 años. El movimiento sindical, que vendría progresivamente a reemplazar a los antiguos gremios de artesanos surgidos durante la Edad Media, se abrió camino trabajosamente y solo en la segunda mitad del siglo XIX y especialmente en las dos últimas décadas puede hablarse de una organización sindical fuerte en algunos países europeos como Inglaterra, en el norte de Francia, en Alemania y en los Países Bajos. Karl Marx había publicado el Manifiesto Comunista en 1848 y fundado la primera Internacional Socialista en 1866. León XIII publica la encíclica Rerum Novarum en 1891. En nuestro primer episodio de La Alegría del Servicio nos referimos a ella y al por qué el Papa actual, León XIV, había escogido ese nombre. Esta encíclica, Rerum Novarum, es en buena medida el resultado del compromiso social y de la elaboración doctrinal de una élite de cardenales, obispos, sacerdotes y laicos, quienes durante la segunda mitad del siglo XIX denunciaron la miseria inmerecida de los proletarios industriales y emprendieron iniciativas en el ámbito de la formación de los trabajadores, formación de cooperativas e impulsaron la legislación social. A este grupo de creyentes católicos se les llamó los católicos sociales. Solo podemos referirnos a unos de ellos, como Emanuel von Ketterer, sacerdote y obispo de Maguncia, de quien dijera León XIII, nuestro gran predecesor, hemos aprendido mucho de él. Precisamente en 1848, cuando Karl Marx publicó el Manifiesto Comunista, von Ketterer predicó sus famosos sermones de Adviento editados en 1850 bajo el título Las grandes cuestiones sociales de nuestro tiempo. Cuando en 1874 emerge el primer internacional socialista, aparece su obra más madura, La cuestión obrera y el cristianismo. Como diputado en el Parlamento alemán, von Ketterer trabajó incansablemente para legislar en beneficio de los obreros. En buena medida, gracias a su contribución, Alemania podía exhibir Europa hacia finales del siglo XIX. También tenía una serie de cuestiones sociales que abordar, y desde Alemania, von Ketterer incidió, usando palabras de nuestro tiempo, para que existiera una legislación social más avanzada en toda Europa. La influencia de este obispo alemán se extendió al resto de los países de Europa occidental y traspasando el Atlántico llegó a los Estados Unidos de Norteamérica y a algunos países de América Latina. Resumiendo el aporte de los católicos sociales, podemos afirmar que denunciaron la situación de los obreros industriales, señalando como causa el sistema económico imperante, ese que Juan Pablo II ha llamado muchas veces en sus documentos, lo veremos más adelante, capitalismo rígido, primitivo o salvaje. La solución propuesta va en la línea de la formación humana y cristiana de los trabajadores, su asociación en cooperativas y con sus empleadores en corporaciones.
A diferencia de los socialistas de la época, buscan el acercamiento de las clases sociales y no pretenden destruir el sistema capitalista, sino introducir en él profundas reformas. León XIII manifestó un creciente interés por estos católicos sociales, especialmente por quienes participaron en la Unión Católica Internacional de Friburgo, y ya en 1888 confidenció a algunos de ellos procedentes de Francia que el Papa estaba preparando un gran documento social, la Rerum Novarum. Dicha encíclica significó la legitimación definitiva de este movimiento, aunque no recogió la propuesta corporativista tan apreciada por la mayoría de sus miembros. El sistema corporativista será propuesto por Pío XI en el 40º año de 1931 como la mejor forma de superar las tensiones entre el capital y el trabajo. Vamos ahora a abordar algunos aportes que hiciera León XIII en su encíclica Rerum Novarum y que se podrían resumir en los siguientes puntos. Misión de la Iglesia en lo socioeconómico. La Iglesia Católica, como intérprete autorizado de la ley natural, inscrita en la conciencia de cada criatura racional, tiene el derecho y el deber de orientar éticamente no solo a las personas individuales, sino también a los empresarios y al Estado. No puede concebirse una economía neutra. La Iglesia puede opinar en esta materia desde el punto de vista moral, recordando a todos sus derechos y obligaciones. El valor del trabajo. El trabajo humano no es una mercancía, cuyo valor pueda ser determinado por las solas fuerzas del mercado, la oferta y la demanda. No basta el libre acuerdo entre las partes para que el salario sea justo, porque el obrero, movido por la necesidad, puede aceptar cualquier retribución. El trabajo es una expresión de un ser necesitado, pero al mismo tiempo personal. Exige una justicia anterior y superior a la mera justicia conmutativa. Dicha justicia a la que se refiere León XIII será llamada más adelante en el pontificado de Pío XI justicia social. Este mismo Papa precisará más los criterios para determinar el justo salario. León XIII dejó abierta la cuestión del salario familiar, respecto del cual el cardenal Sigliara pensaba que se debía dar no por justicia, sino por caridad. El asunto será resuelto en la encíclica 40º año, 40 años después de Rerum Novarum. El derecho de asociación. Los trabajadores tienen derecho natural para constituir asociaciones. Esta facultad no la han concedido ni el Estado ni la Iglesia. Emana de la propia naturaleza racional, aunque la preferencia de León XIII va en la línea de sindicatos mixtos, trabajadores y empleadores, y de sindicatos cristianos, acepta el que obreros católicos se integren en sindicatos no confesionales y de solo trabajadores. Función del Estado en materia económica. Para León XIII, el Estado no puede permanecer indiferente en materia económica y social, como pretendía la teoría y la praxis liberal de la época. Jamás puede renunciar a su función de rector del bien común, y si existe una clase por la que debe interesarse más, esta es la de los proletarios. La solución socialista es insuficiente y equivocada. León XIII es duro en relación con la solución que los socialistas de la época proponían para superar la explotación de los trabajadores, considerando el remedio peor que la enfermedad. La solución socialista que proponía acabar con la propiedad privada de los medios de producción, lo que para el Papa, siguiendo la tradición católica, constituía un derecho natural inalienable, y la lucha de clases como única estrategia de arrebatar a la burguesía el poder económico y político, es rechazada enérgicamente por el Papa. No podía ser de otra manera, ya que él y sus más íntimos colaboradores, el cardenal dominico Tommaso Sigliara y el jesuita Matteo Libertatore, concebían que la sociedad no como el término de un contrato social, sino como el resultado de una iniciativa divina participando de un orden querido por el mismo Dios. Ese orden se llama la ley natural. En esta sociedad existen clases llamadas no a enfrentarse, sino a colaborar, y la nivelación de los seres humanos querida por los socialistas es una utopía. Cada quien debe reconocer el lugar que le corresponde dentro de una jerarquía que hay que respetar. También León XIII aborda el tema del capitalismo como inhumano. Cualquiera de nosotros que lea la encíclica Rerum Novarum en su conjunto advierte una fuerte crítica al rígido capitalismo libermercadista del fines del siglo XIX. Es difícil encontrar en los documentos sociales una denuncia más dura de los excesos del capitalismo que la contenida en el numeral 1 de la Rerum Novarum, cuando dice: añádase a esto que no solo la contratación del trabajo, sino también las relaciones comerciales,
de toda índole se hallan sometidas al poder de unos pocos, hasta el punto que un número sumamente reducido de opulentos y adinerados ha impuesto poco menos que el yugo de la esclavitud a una muchedumbre infinita de proletarios. Más adelante, León XIII criticará nuevamente con vigor profético el trato dado a los trabajadores, cuando en el numeral 14 de la encíclica Rerum Novarum dice que lo realmente vergonzoso e inhumano es abusar de los hombres como de cosas de lucro y no estimularlos en más que cuando sus nervios y sus músculos puedan dar de sí. La enseñanza del Papa acerca del trabajo y del justo salario, la proclamación del derecho natural de los trabajadores a constituir asociaciones de diversa índole, la concepción del Estado como rector del bien común y la afirmación de que existe una justicia anterior y superior a la mera justicia conmutativa constituyen una dura crítica al sistema y mentalidad capitalista que concebían al ser humano como un mero productor, al trabajo como una vulgar mercancía y entregaban las decisiones económicas al libre mercado de la oferta y la demanda. También León XIII aborda la enseñanza en materia política. Anterior a sus orientaciones en el campo económico y social, es abundante y rica en contenido. No obstante, la historia ha mostrado que no tuvo ni tiene hoy la misma gravitación que su doctrina acerca de las cuestiones sociales y económicas. Para quien desea adentrarse en este verdadero corpus moral de la política, en vísperas de las elecciones en nuestro país, en Costa Rica, recordamos sus encíclicas Diuturnum y Lut, del 29 de julio de 1881 sobre el origen de la autoridad política y el sentido del poder, Immortale Dei, del 1 de noviembre de 1885, acerca de la constitución cristiana del Estado y en la que afirma que el legítimo derecho de mandar no depende de una determinada forma de gobierno y que la elección de una u otra forma de gobierno es posible y lícita con tal de que esta forma garantice eficazmente el bien común y la utilidad de todos. En lenguaje moderno diríamos, con tal que respete todos y cada uno de los derechos humanos fundamentales. En ambas encíclicas, la preocupación pontificia tiene que ver con la mentalidad propia del derecho nuevo, que prescindía de Dios en todo lo relativo al origen y al ejercicio del poder político. A las encíclicas citadas habría que añadir Amilio de Solicituds del 16 de febrero de 1892, en la que luego de establecer las condiciones teóricas y prácticas que son exigibles a todo buen gobierno, pide a los católicos franceses que colaboren con el gobierno republicano que tantas dificultades estaba acarreando a la Iglesia. La doctrina política de León XIII significó en los hechos una aproximación al liberalismo político. En efecto, el Papa aceptó en principio la organización democrática, los partidos políticos y el sufragio universal. Rechazó, en cambio, la pretensión liberal de separar a la Iglesia del Estado y la libertad de cultos. Mantuvo con firmeza que la verdad política no es producto de la expresión de la voluntad de las mayorías, sino de un querer divino expresado en la revelación y en la ley natural. Respecto de la actuación de los católicos en la política, León XIII se pronunció en su encíclica Graves de Comuni del 18 de enero de 1901, la cual constituye una convocatoria a los católicos a actuar unidos bajo la tutela de los obispos en cuestiones políticas. No le agradó la expresión democracia cristiana y pidió restringirlo solo a la acción social de los católicos. La encíclica no logró los resultados esperados y el 28 de junio de 1904, Pío X disolvió el Comité General de Obra de los Congresos, cuya sección segunda se llamaba Acción Popular Cristiana o Democrático-Cristiana. En su reemplazo, Pío X, mediante su encíclica Il Fermo Proposito, creó la Unión Popular, asociación que posibilitó a los católicos italianos una mayor participación en la vida política, primero en la municipal y más tarde en la nacional. Ya en nuestro primer episodio de La Alegría del Servicio habíamos conversado sobre la Rerum Novarum y el Papa León XIII. Hoy queremos retomar un poco este documento. Digo un poco porque siempre la Rerum Novarum, primer documento del magisterio social de la Iglesia, requerirá que volvamos a ella, con todo y que fue escrita en 1891. Es necesario decir que los antecedentes más inmediatos de la Rerum Novarum están en la formación por parte del Papa León XIII de un comité de estudios, el Comité Íntimo para la Investigación de la Cuestión Social. El alma de este comité fue Monseñor Marino Almilot, quien vivió entre 1824 y 1892. De este comité nacerá la Unión de Friburgo en 1884, donde están representadas todas las corrientes social católicas europeas.
Era un centro de estudios para la cuestión social a la búsqueda de soluciones prácticas. Las conclusiones de sus estudios fueron el punto de partida para elaborar la Rerum Novarum. Ya habíamos hablado en este episodio de los católicos sociales. Toda esa influencia que había comenzado años antes se logra fraguar en este proceso de reflexión y de estudio. El tema central se expresa en el título de la Rerum Novarum sobre la situación de los obreros. El Papa parte del reconocimiento de que los adelantos modernos que provienen de la revolución industrial han sumido a los obreros en una profunda miseria. León XIII intenta, de una forma apologética, demostrar que el socialismo no es la solución más adecuada para el problema social. Perjudica a los obreros mismos. Es una injusticia porque el derecho de propiedad privada surge de la naturaleza. Es contraria a los deberes del Estado. Perturba la paz social. La exposición en Rerum Novarum es positiva y ofrece soluciones en su segunda parte para los diversos aspectos del problema social, a partir de una triple aportación de la Iglesia, que ofrece su doctrina, sus orientaciones sobre la vida y las costumbres, su acción directa en favor de los proletarios. Del Estado, partiendo de una recta concepción del Estado, se enumeran los principales campos de actuación del mismo, se propicia su intervención en la economía, y de los obreros. Se expone el fundamento del derecho de asociación en los numerales 34 y 35 de Rerum Novarum, y se describen las asociaciones obreras católicas en los numerales 36 al 40. Culmina el Papa León XIII su encíclica haciendo una exhortación a las partes implicadas y el compromiso de la Iglesia de no regatear esfuerzos para que la cuestión social mejore. La cuestión social asociada a la cuestión obrera. Ya hemos dicho que lo que dispara el interés del Papa por dar un documento social, y lo hemos dicho en el primer episodio de la alegría del servicio, es justamente la situación de vida de las personas a raíz de la revolución industrial en Europa. Así pues, Rerum Novarum cumple aquello de que nace el magisterio social como una derivación de la doctrina social de aquel encuentro entre las circunstancias concretas de la vida cotidiana y el Evangelio. Hemos recorrido ya entonces este camino para llegar a ver los documentos del magisterio. Hemos apuntado apenas una introducción a la Rerum Novarum, puesto que ya lo habíamos conversado en episodios anteriores. Continuaremos avanzando por los distintos documentos del magisterio social que la Iglesia ha ido preparando hasta llegar a nuestros días.